Dios les bendiga en esta preciosa mañana, en esta preciosa madrugada. Espero que se haya levantado con un corazón agradecido al Señor. Y en este día vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 22, del 1 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En esta preciosa mañana, hoy quiero hablar sobre la orden que le dio Dios a Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. En esa prueba de obediencia que Dios le dio, yo no puedo pensar cómo tendría Abraham el corazón deshecho. Quizá no había podido dormir toda la noche, pensando qué le diría a su esposa del regreso, pensando en todos los momentos que había tenido a su hijo en sus brazos, jugando con él, acariciándolo, dándole de comer, llevándolo al desierto, dándole la experiencia como un buen líder. Pero ahora su corazón estaba devastado. Y quizás se preguntaba él por qué Dios le había dado esa orden. Pero aquí la Biblia, la palabra de Dios nos relata que Dios estaba desarrollando el carácter de Abraham para que pudiera ser el padre de una nueva nación, de una nación poderosa. Dale una experiencia nueva, dale una experiencia en la cual él pudiera escalar de poder en poder, de gloria en gloria, teniendo esa experiencia para ponerla en práctica en un futuro. Mas, sin embargo, a veces nosotros no entendemos eso. Cuando estamos en alguna prueba, no podemos entender que puede ser para beneficio de nosotros, para tener una experiencia verdadera con Dios. Puso pues Dios a Abraham, puso a prueba su fe y su obediencia cuando le dijo: sacrifica a Isaac. Y realmente vemos que él obedeció y lo llevó al monte de Moriah. Ahí pudo decidir Abraham lo que creía realmente. Pudo decidir y pudo realmente experimentar esa verdad, lo que sentía por Dios, la obediencia que tenía hacia él y la confianza. Y hasta ese momento, porque solo había conocido él a un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso que lo había protegido, un Dios todopoderoso que le había provisto, un Dios poderoso que quizá lo había sanado en tiempos de enfermedad, un Dios todopoderoso que le hizo el milagro a su esposa que no era fértil y que Dios le había provisto un hijo, un precioso hijo, cuando ya eran grandes de edad, cuando estaban fuera de los límites
de la fertilidad humana. Humanamente hablando ya era imposible. Y realmente ahí fue donde Dios se manifestó a Abraham y empezó a conocerlo más y más profundamente a Abraham. Pero Dios quería ampliar el conocimiento de Abraham, de su hijo, la experiencia en cuanto a su identidad, que la pudiera conocer Abraham a Dios más profundamente. Abraham tuvo que tomar una decisión si seguía a Dios o no lo seguía, en si obedecía o no obedecía. Y eso a veces nos pasa a nosotros en la vida, inclusive a veces en cualquier mañana podemos nosotros estar en una disyuntiva, tener a alguien en el hospital, estar sin trabajo. Y nosotros hemos visto que Dios ha provisto. Nosotros clamamos y hemos visto que la misericordia de Dios siempre está allí. Dios ha respondido a lo que nosotros pedimos, porque su palabra dice, el que orare creyendo, Dios responderá a cada petición. Porque su palabra es real en nuestras vidas y Dios ha manifestado de una u otra forma. Querido hermano o hermana, amigo que me escuchas, Dios se ha manifestado aún en tu vida cuando quizá no eres líder, quizá no estás trabajando en la iglesia, pero Dios ha manifestado grandemente en tu vida, te ha provisto, has dormido en un techo, Dios te ha provisto de pan, Dios te ha sanado, Dios te ha llevado de gloria en gloria, de poder en poder, al límite que Él te lleva, para que vayas creciendo y vayas madurando poco a poco. En esta parte de la historia vemos cómo Dios está poniendo a prueba a Abraham porque lo ha llamado. Lo ha llamado Dios para que sea padre de naciones. Lo ha llamado para que pueda liderar con fe. Dios lo ha llamado para que pueda confiar plenamente en Dios. Y le dije, sacrifícame a tu hijo. Y si nosotros cuando estamos en situaciones en las cuales a veces le pedimos a Dios, Dios nos ha provisto, Dios ha contestado. Es verdad que a veces no contesta, y no es que no conteste, a veces Dios no contesta positivamente porque sabe que esto no es el bien para nosotros, pero aún nos provee de una u otra forma. Pero aquí la pregunta sería, Abraham le estaba ofreciendo a su hijo Isaac como una ofrenda de amor, como una ofrenda de confianza. Una prueba en la cual estaba diciendo, Señor, tú eres primero para mí antes que mi hijo, antes que el amor que yo pueda sentir hacia mi hijo Isaac. Y la pregunta sería, ¿qué le estamos ofreciendo nosotros a Dios? Cuando a veces tenemos pruebas, quizá a veces nos quejamos y decimos, Señor, me corrieron del trabajo. ¿Por qué? Señor, mira, mis hijos están enfermos, mi hija está enferma, mi hijo está enfermo. ¿Por qué? Si yo te sirvo. Y son quejas que le damos al Señor cuando Dios nos ha dado todo, cuando nos ha provisto. Son quejas que nosotros le damos al Señor. Mas, sin embargo, Dios le había provisto a Abraham. Y ya después Dios le pidió que le ofreciera a su hijo. Y en lugar de queja, Abraham estuvo dispuesto a llevarlo al monte Moriah y sacrificarlo por amor a Dios. Mi pregunta y la pregunta que tendríamos en esta mañana, si Dios te pide algo que realmente te duela, si Dios te pide algo que realmente sacrifiques en tu vida, ¿lo sacrificarías? ¿Lo sacrificarías verdaderamente? ¿Darías esa ofrenda a Dios? Tú puedes decir, pero si yo doy el diezmo,
Eso no tiene nada que ver porque Dios te provee el trabajo. Dios te provee y tú das el 10% o das más de lo que Dios te está proveyendo. ¿Acaso das el 10% de tu tiempo? Son 24 horas. ¿Das 2.5 horas tan siquiera el tiempo sin parar a Dios? En comunicación, en estar en su presencia maravillosa, en estar entregándote tu amor, ese amor que Dios te demanda día con día, que le pongas atención, que escuches su palabra, que escuches los planes que tiene para ti. Pero a veces nosotros no los escuchamos porque estamos quejándonos. A veces no escuchamos lo que Dios quiere de nosotros porque a veces nosotros le estamos pidiendo más y más y más de lo que ya nos ha dado. Pero a veces Dios nos está pidiendo una ofrenda de amor, una ofrenda de presencia, una ofrenda de sacrificio. Y la pregunta sería en este día, ¿estarías dispuesto a sacrificar algo que te doliera realmente para entregárselo a Dios? Este fue el plan de Dios para que Abraham madurara, para que Abraham confiara más en él, porque lo iba a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, como dice la palabra de Dios. Cuando nosotros pasamos por tiempo de amargura, por tiempo de dolor, por tiempo de tristeza, Dios nos está preparando, nos está equipando, nos está capacitando para llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder, para ser personas maduras y así poder ministrar a otros con experiencia, con amor, con la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué podríamos nosotros si nos pidiera Dios sacrificar algo en nuestras vidas, en lugar de recibir esa queja de por qué Dios lo estás haciendo? Esto lo dejamos hoy en la mañana y medítalo durante el día. Y cuando llegues a tu casa, entonces habla con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Presento, como dijo Pablo, mi cuerpo en sacrificio vivo, puro y santo, agradable a Dios. Aquí estoy, Padre. Esta es la meditación que tenemos el día de hoy. Entregarle todo, porque Él nos ha dado todo. Padre, en este día pongo, Señor, a cada uno de tus hijos que ha escuchado esta meditación. Bendícelo. Bendícela, Padre, llévalos con bien al trabajo o llévalos con bien a sus casas, Padre, después de un día largo o una noche larga de trabajo. Bendícelo en este día al que va a trabajar, Padre, o bendícela. Llénalos de tu presencia, Padre, que salga palabra de edificación, de agradecimiento, Padre Santo, al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos entregamos a tu presencia, Padre. Entregamos nuestra voluntad hacia ti, Padre. Toma control de nuestras vidas, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos, Padre Santo, que aunque pasemos por pruebas, Padre, por tribulaciones, sepamos que tú tienes algo grande y poderoso en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, aumenta nuestra fe, Padre Dios Todopoderoso. Y la fe la estás aumentando cuando nos entregamos a ti, cuando tenemos comunicación contigo, cuando platicamos contigo, cuando hablamos en tu presencia maravillosa, cuando te escuchamos primeramente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, en este día, Padre, bendícenos, guárdanos. Padre, cubre nuestras familias, las cubrimos con la sangre poderosa de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Que Dios te bendiga, querido hermano, y que Dios te llene a plenitud de bendiciones en este día. Dios te bendiga. Amén.